Mira, efectivamente, yo creo que es un paso importante, es una reivindicación importantísima, por una parte de la justicia, ¿ok? Una demostración fehaciente, una vez más, de que en Venezuela se acabó la impunidad, de que no hay posibilidades de la impunidad en Venezuela. Esta captura de Julio Vélez, que ya iba batiéndose en retirada luego de que el presidente Maduro, Nicolás Maduro, en su programa En Contacto con Maduro número 31, de este martes, anunciara que él era uno de los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra. Eso por una parte, y por otro lado eso representa un golpe bien importante, pienso, que al paramilitarismo infiltrado en Venezuela, tal como se ha venido denunciando de hace bastante tiempo, y todas las tendencias terroristas que se han venido infiltrando como una de las, que se han venido conformando, con apoyo obviamente de la ultraderecha de Colombia y de otros países, ¿no? Y esta es una demostración de eso. Es decir, para volver un poco al hilo de tu pregunta, Dair, quienes intentaron banalizar y presentar el asesinato de Robert Serra como un acto del AMPA común, como producto de la inseguridad que el gobierno no pudiera resolver, pues aquí tienen un desmentido contundente, efectivamente, ¿no? Y además quedan muy mal parados frente a la opinión pública nacional, porque efectivamente una vez más quedan al descubierto una estrategia política según la cual la contradicción o la lucha por el poder en Venezuela, este sector intenta desarrollarla por la vía de la violencia. Ahora, diputado, usted habla ultraderecha colombiana, de otros sectores, pero nosotros estamos preguntando en redes sociales qué pasa con la ultraderecha venezolana. Porque primero dijeron, no, que eso era un crimen pasional. Bueno, a Robert lo tildaron de cualquier cantidad de porquerías, todo lo que se les ocurrió. Lo señalaron, además, bueno, homofobia, un montón de porquerías que lanzaron en estos medios que hoy no dicen nada. Y yo no veo nada, ni de la MUD, ni de Torrealba, ni de Capriles, ni de Leopoldo, ni de Lilian, ni de María Corina, ni de Julio Borges, calladitos. Y el presidente lo ha dicho, ellos usan eso como herramienta política. Claro, porque es que la derecha venezolana, la oposición venezolana está demonizada por el sector más ultraderechista, más fascista. Y eso lo hemos visto en todo este periodo. Todo lo que ha sido estos 2 años de gobierno del compañero Nicolás Maduro. La ultraderecha que generó las guarimbas del año 2013, las del año 2014, contó con el silencio cómplice de un sector que se autodenomina democrático, ¿no? Que se autodenomina una oposición democrática, pero no es tal porque simplemente callan. Y frente a esto, también simplemente hacen silencio, el que calla otorga. Entonces, hay una conexión. Yo decía ayer en una declaración que di por ahí, que nosotros tenemos que ver quiénes los protegían aquí en Venezuela, quiénes los mantenían aquí en Venezuela, porque seguramente nos vamos a encontrar con sectores de la ultraderecha venezolana, tal como sucedió, por ejemplo, con el caso de la finca de Actari. Es decir, fueron venezolanos quienes trajeron, quienes importaron, Alonso, sí, la familia Alonso, Conchita y su hermanito, ¿no? Robert se llama, Robert Alonso, ok. Fue esa ultraderecha la que los trajo. Y yo no tengo ninguna duda de que ese sector de ultraderecha está detrás de la presencia de este, además prófugo de la justicia venezolana, tú lo decías, de la justicia colombiana, perdón, tú lo decías anteriormente, por el asesinato de su esposa, ¿ok? Entonces, es decir, es todo un personaje el que nos sembraron aquí en Venezuela, y como parte de todo un engranaje que se ha estado montando desde, digamos, financiado, apoyado por toda esa red que mantiene Álvaro Uribe Vélez para conspirar contra Venezuela. Fíjese, usted menciona a Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, se ha hablado de la relación que incluso puede haber entre Julio Vélez, y yo tengo acá, quisiera que colocaran en la pantalla un tuit que acaba de escribir hace 15 minutos exactamente Álvaro Uribe Vélez, y el tuit dice: la dictadura chavista conduce a la muerte a Leopoldo López y al alcalde Daniel Ceballos, presos políticos. Y días atrás, creo que fue ayer, apenas declaró el presidente Nicolás Maduro, decía él que están utilizando esa situación para el señalamiento con respecto al asesinato del diputado Robert Serra, para justificar la dictadura que había acá en Venezuela. Y quiero su análisis, lo acaba de escribir hace minutos. Sí, no, yo creo que... ¿Qué relación hay? Claro, primero que Uribe, Julito Vélez es para decirlo en criollo,
una categoría que se usó en una época aquí mucho, un delfín de Álvaro Uribe. Es decir, es una de sus creaciones, junto con el otro que tú mencionabas ahora, el abogado este, que es el abogado, fue el abogado defensor de Julito Vélez, el abogado de la familia, del paramilitarismo colombiano, de lo más conspicuo del paramilitarismo colombiano. El hecho de que salga ahora Álvaro Uribe tiene entre sus características, primero un profundo cinismo, ¿no? Un profundo cinismo, y luego una capacidad para irse por la tangente, para evadir los problemas que se mete cuando se ve descubierto, como en este caso y como en otros anteriormente, en los debates que se han dado en el Senado colombiano, en fin, cuando se le ha confrontado con este tema del paramilitarismo, de las autodefensas unidas, de la con la narcopolítica y todos esos temas, Álvaro Uribe se va por ese lado. Entonces ahora pretende ponernos a discutir sobre la huelga de hambre de Ceballos, la supuesta, eso sí es supuesta, ¿verdad? Huelga de hambre de Ceballos y Leopoldo López, ¿no? El tema es que capturamos aquí en Venezuela a uno de los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra, uno de los financistas, de los organizadores del enlace entre quienes tomaron la decisión y quienes ejecutaron la operación, particularmente Leiber Padilla, el Colombia. Bueno, y la pregunta es, ¿qué van a cantar estos dos pajaritos y quién va a caer detrás de todo eso? Vamos a ver eso a la vuelta de la pausa, Piñate. Mira, por acá me dicen, si agarraron a este señor en Yaracuy, ¿cuántos más habrán en Venezuela? Esa es una pregunta para la reflexión porque desde que salió aquello de la Quinta de Actari, aquí se hablaba de paramilitarismo y muchas veces nosotros mismos decíamos, no, ese tema es mejor no. Y se dijo, y sabemos, diputado, y queremos hablar con usted acerca de eso también, de células paramilitares en barrios como Petare, claro, como Katia, en los valles del Tuy, que están de hecho, bueno, aplicando las mismas técnicas que aplican en Colombia. ¿Le parece que profundicemos en eso a la vuelta? ¿Cómo no? Pausa, sí, hacemos mira, y una nos pausa. vamos con la imagen. ¿Tuviste esta imagen? A ver, ¿cuál? Suéltala, Marquito. Mira, esta familia que ustedes ven, ese señor se parece a mí, ¿eh? Un poquito más gordo que yo, pero tiene un año. Gracias a Dios y al comandante Chávez y al presidente Maduro tengo una vivienda para mi familia. Este es Reinaldo, Reinaldo del estado Táchira. desde La Fría, con su esposa y su chamo ahí. Bueno, imágenes que ustedes van a ver hoy en este jueves de vivienda. ¿Qué te parece, Rafa? Excelente. Una Vamos maravilla. a mostrar esas imágenes, esas historias que desconocemos, historias de vida que se suman a este desayuno. ¿Nos vamos o nos quedamos? Listo, Vamos a quedarnos acá aquí. estamos, aquí Vamos a estamos. Es que este quedarnos. tema está interesante. Voy a dejar una pregunta al aire y no podemos esperar. Claro, la el gente corte para pregunta en Twitter. responderle. Mire, si agarramos a este señor en Yaracuy y al Colombia lo traen acá, y además la gente, todo el mundo sabe, y los cuerpos de seguridad lo saben, que hay células paramilitares en Petare, en Katia, en el Zulia, bueno, en la frontera. Y han ocurrido acá Cosas, situaciones con prácticas que evidentemente no son nuestras, que uno dice no son prácticas, no se realiza esto que en nuestro país vienen exportadas, vienen de Colombia. ¿Qué podemos nosotros, quizá, qué lectura le podemos dar a lo que viene ocurriendo, que no es algo nuevo? Claro, primero, eso es cierto, hay una penetración del paramilitarismo colombiano desde hace tiempo. Eso lo denunció José Vicente Rangel en su momento, lo ha seguido denunciando. Lo denunciaron, yo creo que todos los ministros de Relaciones Interiores y Justicia, incluyendo al general González, el presidente Maduro. Es decir, eso se ha venido denunciando reiteradamente, la presencia paramilitar. Ahora, ahí hay un elemento que es importante destacar a la luz de las últimas cosas que han pasado en estos meses, particularmente el asesinato de policías, de Las prácticas del escolta, comando, ¿no? Es decir, que te agarran un policía, mujer, ¿no? Te le meten un tiro frente a las cámaras de televisión, te cuelgan eso en YouTube, ¿ok? Para generar toda una situación, un estado de opinión. Así es. Un estado de opinión
contrario al desarrollo de la revolución, al gobierno revolucionario, en función de que la gente se con toda una canse intención. y exija autoridad para efectos de la autoridad. ¿Quiénes son? La derecha venezolana. Entonces, fíjate, eso se ha venido presentando. Ahora, hay un elemento ahí que es importante. Generalmente uno habla de paramilitar y se imagina que es una persona proveniente del país vecino, con pinta y acento de pastuso, cachaco, etcétera, etcétera, colombiano, y resulta que hay un paramilitarismo venezolano, que eso se ha venido conformando, sobre todo con la utilización, la instrumentalización de grupos delictivos en Venezuela que han trabajado a favor de eso, que han venido siendo pagados por la derecha venezolana también. Eso también lo ha dicho el presidente Ahora Nicolás usted Maduro. dice, se está conformando un paramilitarismo venezolano, con apoyo de... Con apoyo de la derecha venezolana, de la derecha internacional, del imperialismo que financia todo eso. Lo ha venido denunciando, el presidente Maduro lo denunció en el caso de Otaiza, lo denunció en el caso de Robert Serra, cómo estos sectores le pagan a grupos delictivos, delincuenciales, bandas, etcétera, para que operen en función de los intereses políticos. En el caso de Robert Serra, por supuesto, a partir del financiamiento de este sector, un grupo colombiano encabezado por Leiber Padilla en Colombia logró una alianza con un sector delictivo de aquí de Venezuela y operaron, hicieron todo el estudio de lo que era la rutina, digamos, de Robert, y a partir de ahí llegaron hasta el asesinato. De manera que existe eso, existe esa vinculación, y que tiene como trasfondo político es precisamente ese sector ultraderechista, fascista, ¿no?, que dirige, digamos, continentalmente Uribe Vélez, y dirige gente del Departamento de Estado, del Tea Party, de la ultraderecha gringa, para destruir la revolución bolivariana. Es decir, el objetivo político de estos sectores está claro, aquí no hay casualidades, aquí no hay eventos casuales, aquí hay eventos causados por una política de la ultraderecha y del imperialismo en función de destruir la revolución. Usted dice eso, pero hay de hecho declaraciones muy a la ligera. María Corina Machado, exdiputada, porque ella quiso ser representante de Panamá, hay que decirlo, fuera de Venezuela, embajadora alterna de Panamá, no fue que nadie la sacó, dice cosas, yo tengo la foto por aquí, se la vamos a presentar, la tenemos. Una imagen en un canal, bueno, que pareciera el canal favorito de la derecha venezolana, NTN 24. Matan a Robert Serra, asesinan a Robert Serra, y ella dice, bueno, lo que pasa es que el AMPA está desatada, no sé cuál es el término que usa ella ahí. Claro. Ahí lo tenés ahí. Sí. La inseguridad agobia a Venezuela, María Corina Machado. Y esto es una tendencia, además algo que ya acepta la gente, y la gente se pregunta, bueno, ellos declaran este tipo de cosas, presentan este tipo de cosas ante la opinión pública, ¿qué hace el Estado? Es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Ellos planifican el asesinato y planifican la impunidad, ¿no? Ellos planifican el asesinato de Robert y ahí inmediatamente tienen a los voceros, tienen a los periodistas, tienen a los medios que van a justificar el asesinato de Robert, en este caso, igual que hicieron con el asesinato de Eliezer Otaiza, lo van a justificar por cualquier vía, de manera de, por un lado, banalizar, restarle importancia y ocultar las verdaderas razones de ese asesinato y los verdaderos asesinos de Robert Serra. Es decir, aquí no se trata del AMPA común, está claro que no es el AMPA común. La captura de Julito Vélez es una demostración fehaciente, palpable, visible, concreta, de que se trata de un asesinato, de un crimen político. Ahora, diputado, ocurre el caso de Eliezer Otaiza, ocurre el caso del diputado Robert Serra, de María Herrera. Se conoce que está en una situación donde han ingresado con prácticas paramilitares, o han entrado en nuestro país estas prácticas paramilitares a las cuales Venezuela no estaba acostumbrado y que cada día quizás se hacen más comunes. ¿Qué hacer al respecto? Porque quizás revisando acá la participación de la audiencia dice, pero ¿por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? Es decir, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué ha faltado? No, yo creo que ha faltado, yo diría que lo que hay que hacer, fíjate, por un lado existe una acción del gobierno, de las autoridades, de los órganos de inteligencia, de los órganos de seguridad del Estado, que ha venido funcionando, Esto es un hecho palpable de eso. Y se han venido tomando un conjunto de medidas y acciones en algunas partes donde se ha detectado la presencia de sectores de esto, de bandas, de grupos, etc., ¿ya?, en función de garantizar la paz.
hace falta mayor incorporación del pueblo también en esto. Es decir, esta no es una tarea solamente del gobierno, no es una tarea solamente del Estado. Independientemente de que creo que el Estado y el gobierno tienen una altísima responsabilidad, pero es una labor de todo el tienen pueblo. en teoría el monopolio de las armas, ¿no? Claro. Cuando yo voto por una opción política, le doy al Estado el monopolio de las armas. Claro, pero tienes a un pueblo que se está organizando, que tiene presencia en todas partes, ¿no? Que tiene que estar, que tenemos como pueblo que estar muy activos. Los partidos que apoyan la revolución, el chavismo, todo eso que conforman las fuerzas políticas y sociales de apoyo a la revolución, tenemos que estar permanentemente en permanente vigilancia, digamos, de la situación. Nosotros somos el elemento fundamental para combatir no solamente estas expresiones de violencia paramilitar, sino en general el tema de la delincuencia. Ahora que dice eso, diputado, nosotros hemos venido denunciando algo que también pareciera un secreto a voces, ¿no? En barrios como Maca o Barrio La Cruz en Petare, donde tengo familiares, tengo amigos y tengo conocidos. Llega un grupo de colombianos, compran una casa. Ha pasado en el Junquito también. Se lo planteo, es un caso hipotético pero real. Entonces era una casa de un piso, le montan 3 pisos. Eso se convierte en discoteca, en bodega, en supermercado, en banco, bueno, y hay de todo. De todo lo legal y de otras cosas que... También. Y entonces se aplican cosas como este prestamista, ¿cómo es que le llaman, Gocho? Gocho con cariño, del tiquecito, ¿no? Entonces tú lo tienes que pagar diario. Y si no pagas, es como una vacuna. Claro. Prácticas fronterizas o de un país en guerra como Colombia, aquí cerquita en Petare. No, ¿Qué le decimos a la gente? Son prácticas que incluso se instauraron en Colombia en la época de mayor auge de Escobar Gaviria, por parece ejemplo. mucho de Pablo al Medellín Escobar. de aquel, ¿no? Se parece al Medellín de aquel, a los carteles de Medellín, al cartel de Cali, por ejemplo, que usaron ese tipo de instrumentos para penetración de los barrios. Y ahora hay que estar muy vigilante de eso, y eso hay que denunciarlo y hay que combatirlo, y hay que enfrentarlo con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, en este caso, ¿no? Yo creo que ahí hay que profundizar, y además son sitios, son espacios que son perfectamente detectables, porque además están a la luz del día, buena parte de ellos, ¿no? Están a plena vista de todo el mundo, entonces simplemente hay que golpear allí. Esa es la opinión mía. Fíjese, por acá Sergio Sola, que participa acá en el desayuno, dice: la captura de Julio Vélez, su vínculo con el abogado Granados conduce hacia Álvaro Uribe Vélez. Es decir, todo estaría indicado, marcado. Evidentemente hay investigaciones que hacer, pero todo parece indicar que... Claro, pero por supuesto que hay investigaciones que hacer en lo, digamos, en lo concreto, en la operación técnica, digamos, ese tema. Pero la vinculación política es evidente, ¿no? Es evidente. La motivación política, la jefatura política de Uribe Vélez con relación a este grupo es clara, es real. La posición antivenezolana, el odio de Uribe Vélez como jefe de todo ese paramilitarismo colombiano, desde la década de los 80 por lo menos, desde que era gobernador de Antioquia para acá, desde la época de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, la vinculación de Uribe Vélez con este grupo es evidente. De manera que esa posición, la afirmación famosa de que no invadió Venezuela porque le faltó tiempo, que generó una respuesta que no podemos decir a esta hora por parte... ya tú la dijiste, bueno. Jonatel, perdón. Perdón, espérate. Del comandante supremo Hugo Chávez, eso. Entonces, estos son los operadores en el terreno. Ese no fue de parte de Venezuela. Por supuesto porque que no. lo decía el defensor, el 20 y tanto % de las personas que han recibido, por ejemplo, como va a pasar hoy, viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, son hermanos colombianos. Y además de eso, es que hay alrededor de 5 millones, 4 millones y tanto de colombianos que viven en este país, que trabajan en este país, que producen en este país. Por supuesto que hay un sector, digamos, vinculado a estas prácticas, pero la mayoría... Como para preguntarle al expresidente Andrés Pastrana, que vino a Venezuela recientemente, que converse con esos colombianos que se encuentran acá y le digan por qué están en Venezuela y no están en Colombia. Porque muchos de ellos salieron durante su gobierno de Colombia para acá, desplazados por la guerra, por el paramilitarismo, por todo eso. Fíjate, entonces... Uribe trata de evadir, Uribe tiene que ver con todo esto. Estos son los operadores en el terreno de Uribe, ¿no? Esos son sus avanzadas, sus puntas de lanza en el territorio. El caso de Julio Vélez y quizás otros que puedan andar por allí, ¿no? Bueno. Diputado, para cerrar, rapidito, antes de que se vaya me corte. Miguel Rodríguez pregunta 2 cosas, o plantea 2 cosas en Twitter. Más allá de todo este tema, del paramilitarismo, de las vinculaciones de la familia Uribe con los medios, con las casas de cambio, qué tal, qué sé yo. Él dice, al diputado se le puede preguntar,
no puede la Asamblea Nacional, aprovechando que, bueno, hay una relación respetable entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos, para hacer cosas muy políticas que tengan un impacto y bajen la presión. Él plantea dos cosas. Uno, prohibida la venta ambulante de gasolina en Cúcuta, que Uribe hizo legal. Uribe la hizo legal. Y dos, que se obligue a utilizar el precio del bolívar que publica el Banco de la República en Cúcuta. Eso no lo podemos plantear políticamente desde la Asamblea, por ejemplo, para cerrar. Mira, la política exterior de Venezuela la dirige el presidente de la República por órgano del Ministerio de Relaciones, Exteriores. La Asamblea Nacional, por la vía de... pudiera sugerir, pudiera recomendar, ok, pero esas decisiones... Y luego, por esa relación respetable que tú dices entre el presidente Maduro y el presidente Santos, estimo que esas conversaciones que se dan regularmente entre la Comisión Binacional, algo así que se llama, debe estar planteando un conjunto de temas, y uno de los temas fundamentalmente que tiene que ver con todo el tema de la guerra económica contra Venezuela, que tiene uno de cuyos epicentros está en territorio colombiano, tiene que estarse planteando eso. Y evidentemente debe realizarse ese planteamiento, porque se puede hacer mucho desde Venezuela, pero si legalmente no cambia ese mecanismo, claro, pues no el estaríamos diferencial haciendo cambiario en Colombia sí. sigue